hoy, vamos a darle un aplauso al Señor, si es para, con ganas. Ok. El tema para hoy, el Señor me ha permitido titularlo, Viviendo en los últimos días. ¿Cómo se llama? ¿Quién cree que estamos viviendo en los últimos días? Estamos viviendo en los últimos días y a veces pensamos, no, pero es que eso, quién sabe cuántos años faltan. Pues vívalo como si fuera el último, por si llega el Señor en el momento menos esperado que así va a ser, podamos nosotros decir, estábamos avisados y estábamos firmes caminando. Vamos a ir a Segunda de Pedro, en el capítulo 3, desde el versículo 1, y les invito a que en sus casas, no hoy, en sus casas, se lean Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Hoy voy a leer y vamos a leer solo la tercera, la última paginita de las dos cartas. ¿A alguno le gusta averiguar qué dicen las cartas que le mandan a otro? ¿Cierto? Ay, mostrarme esa carta a ver qué te escribieron. Pues esa carta fue escrita por Pedro a la iglesia y lo invito a que usted en su casa se pueda ubicar en todo ese contexto. Y vamos a leer solamente hoy esa última carta del apóstol Pedro. Y dice sigue la lectura ahí, vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Y quiero que sigan la lectura en la pantalla, podamos seguirla concentraditos. Bueno, y vamos a empezar allí. Sabemos que el Espíritu Santo puso a Pedro advertencias de lo que vendría. Y sabemos que Pedro fue uno de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, ¿cierto? Estaba cercano, estuvo en el momento de la transfiguración, estuvo en los momentos especiales y a Jesús y también lo amaba como amaba a todos sus apóstoles, pero yo pienso que Pedro fue uno de los que se volvió un íntimo de Jesús. Y por eso nos explica y nos habla de estos últimos tiempos o estos últimos días que vamos a enfrentar. Y dice así, queridos, ¿qué? Amigos. ¿Cómo dice? Amigos, ¿cierto? ¿Estamos ahí o no? Primera de Pedro 3, versículo 1. Segunda. Sí, nos están adelantados a leerla. Vamos a la segunda carta. 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. Exactamente. Queridos, ¿qué? Amigos. Esta es la segunda carta que les escribo y en ambas he tratado de refrescarles la memoria y estimularlos a que sigan pensando ¿qué? Sanamente. Quiero que recuerden lo que los santos profetas dijeron hace mucho y lo que nuestro Señor y Salvador ordenó por medio de los apóstoles. 3. Sobre todo, quiero recordarles que en los últimos ¿qué? Días, estamos en los últimos días. Dice, vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios. Y estamos en ese tiempo, iglesia, donde la gente que está a nuestro alrededor normalmente se burla de Cristo, se burla del mensaje, se burla de la fe, se burla de la buena conducta delante del Señor. Y estamos en los últimos días. Y Pablo estaba hablando de esos últimos días que vendrían, que estamos viviendo ahora. Y decía, vendrán esos burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios ¿qué? Deseos, sus propios anhelos. Hoy día vemos cómo el mundo incita a que te dejes llevar por lo que tu corazón quiera. El mundo nos incita a que nos dejemos llevar por lo que nuestros ojos ven, que nos dejemos llevar por todo instinto y todo deseo que salga del corazón. Y a sabiendas, como hijos de Dios, que el corazón es lo más ¿qué? Engañoso y perverso que existe. Solo lo conoce Dios, pero nosotros no lo conocemos. Y dice en el 4, dirán, ¿quiénes dirán? Estas personas que en los últimos días se burlarán y dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Y no sé si en muchas conversaciones, a veces uno con gente que no es creyente y familia incluso, dice, ¿y no pues que Jesús venía y volvía? ¿No pues que iba a venir? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha venido?
Y dice, desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Está expresando lo que dicen o dirán estas personas que no creen en el Señor. Y dice, dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Y es lo que muchas veces nos expresa la gente con la que nos encontramos, con la que de pronto trabajamos, amigos, familia. Y nos dicen, bueno, y no pues que Jesús venía. Eso están diciendo desde que Jesús se fue, desde el año 33. Y ya estamos en el 2023. Ya vamos para 2000 años y ¿por qué no ha venido? Y a veces nos preguntan y nos dicen y dudan, y es como en forma burlesca, como si Él no fuera a venir. Y dice en el 5, deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Mire, sacó la tierra de las aguas y después la rodeó con agua. Y luego, 6, luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. 7, y por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Hemos pertenecido y pertenecimos a la gente que vivía sin Dios, ¿cierto? Y fuimos extraídos, salvados, llamados de ser el pueblo no escogido para ser escogidos. Y Pedro hablaba de lo que iba a pasar en estos últimos tiempos y lo que estamos viviendo en este tiempo. ¿Ustedes creen que la gente quiere creer? ¿Cierto que no? Es difícil hablar, hay burla, se burlan de nosotros cuando guardamos y tratamos de ser fiel al Señor. Y nos miran raros si no bebemos, si no bailamos, si no hacemos lo que el mundo hace. Porque siempre vienen estos tiempos que se cumplen a través de la palabra. Pero quiero que recordemos lo que se ha olvidado. Y volvamos al comienzo de la creación en Génesis capítulo 1. Y vamos a leer y a recordar todas esas maravillas que el mundo hoy día se ha olvidado que Dios lo hizo. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. Y vamos a ver desde el versículo 1, y sigue ahí la lectura, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra no tenía forma y estaba, ¿cómo estaba? Como estábamos tú y yo, ¿cierto? Y dice, y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. 3, entonces Dios dijo que haya luz. Y hubo luz. 4, y Dios vio que la luz era buena. Luego separó la luz de la oscuridad. Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. Por eso bíblicamente recuerdan que el Sabbat empezaba el viernes ¿a qué horas? A las 6, porque según la palabra dice que el día se compone de la tarde, que es después de las 6 de la tarde, toda la tarde que es oscuridad, y del día, o sea 12 horas de día, 12 horas de noche, y eso es un día. Entonces realmente en la Biblia o para el Señor los días comienzan a las 6 de la tarde, o sea ya estamos en domingo. ¿Sí? Según eso, desde las 6 estamos celebrando el día del Señor. Alguien de pronto decía, pero bueno, ¿ustedes por qué no se reúnen el domingo? Y yo, bueno, de todas maneras estamos celebrando para el Señor que en domingo a primera hora, porque son las 6, la primera hora del día del Señor. Y dice entonces, Dios llamó a la luz día, a la oscuridad noche, y pasó la tarde, llegó la mañana, y así se cumplió el primer
día. Entonces Dios dijo, 6, que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de. Entonces vemos cómo Dios separa las nubes donde está el agua del cielo del agua de la tierra. Y crea un espacio en el medio, que es lo que vemos cuando hace un lindo día, ¿cierto? Que vemos el azulito. Hoy vieron el día tan bonito que había, ¿no? El azulito, los algodoncitos de las nubes. Porque Dios también hizo las nubes y puso el agua, ¿para qué? Para regar la tierra. Muchas veces nosotros, ay, otra vez lloviendo. ¿Y cuántos no sabemos si los campesinos, la gente que cultiva, está anhelando esa lluvia para que los cultivos florezcan, para que crezcan? Pero claro, nosotros ¿qué hacemos? Solo nos quejamos. Solo pensamos, hay que ir al supermercado, ahí está todo, la verdura, todo está listo, pero no sabemos cuánto trabajo pasaron aquellos que estaban cultivando. Entonces hay que darle gracias a Dios por todo. Está haciendo sol, qué maravilla. Ay, otra vez qué calor, qué pereza. Señor, gracias por este solecito que tanta falta hacía. Gracias por esta lluvia. Dar gracias en cada cosa. Y dice entonces que había ese espacio para separar las aguas de los cielos y las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió, versículo 7. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Y Dios llamó al espacio cielo. Mire, llamó al espacio la expansión. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el segundo día. Entonces, 9, dijo Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar, para que aparezca la tierra seca. Y esto fue lo que sucedió. Todo estaba un revoltijo, como si fuera un pantanero, digámoslo así. Dice Dios que se reúnan las aguas en un solo lugar para poder que aparezca la tierra seca. Y apareció la tierra seca. En el versículo 9 estamos, ¿cierto? Y eso fue lo que sucedió. 10. Dios llamó a lo seco, ¿cómo lo llamó? Y a las aguas, mares. Y vio que todo esto era bueno. Después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. Y yo me ponía a pensar cuando Dios le habló a la tierra y le dijo, produzcan hierba verde. ¿Usted no se ha dado cuenta que la tierra es muy obediente? Deje usted algo solo, abandonado, donde no le pase la podadora, no desmalece. ¿Qué pasa? Se llena y se llena y se llena de vegetación, porque ella cumple la función para la cual Dios la puso. Y esa que produzca hierba verde. Y si usted no cuida su jardín, no cuida su casa o las calles, parece luego que estamos en una selva, porque ella sigue obedeciendo. Versículo 12. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase. Y Dios vio que esto era bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, y así se cumplió el tercer día. Entonces Dios dijo, 14, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche. Que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. En este versículo, en este punto, dice que Dios dio la orden para que se crearan las lumbreras de los cielos. ¿Y cuáles son esas lumbreras? Las estrellas. Y sabes, muchas veces la gente, por tanto cuento que a veces recibimos, pensamos que nosotros, que Dios, que la creación es todo lo que vemos afuera y que por allá somos el puntico del rincón. Cuando Dios preparó todo para nosotros, para poner a sus hijos en esta tierra, inicialmente una tierra perfecta, un paraíso. Y dice que puso las lumbreras de los cielos, dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche y que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. ¿Cómo se llama esa ciencia que estudia las estrellas? No, astrología, eso es la suerte. Astronomía.
¿Sí? Y Dios puso las estrellas, y en el mar los navegantes de tiempos atrás se guiaban era por las estrellas, las constelaciones, las formaciones que veían que se repetían, que cuando había verano habían unas, cuando estaban en invierno había otras, y Dios permitía que esas estrellas mostraran ciertas señales de los tiempos. Obviamente después salió otra rama por ahí rara de la astrología, donde, quieres saber tu futuro, quieres saber y conocer qué te depara. Sí, el enemigo tiene muchas herramientas, y ahorita vamos a estar entrando un poquito en esa parte. Entonces, dice en el 15, que esas luces en el cielo brillen con la tierra, sobre la tierra, y eso fue lo que sucedió. 16, Dios hizo dos grandes luces. La más grande era para gobernar el día, y la más pequeña para gobernar la noche. También hizo las estrellas. 17, Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra. Ese fue su propósito, darle luz, que tuviéramos sol en el día, que tuviéramos la luna en la noche. Las estrellas, aunque pues cuando estamos en una ciudad con tanta luz es difícil ver las estrellas, pero si estás en un sitio desértico donde no hayan luces de ciudad y puedas ver la noche, vas a ver unos paisajes maravillosos como los veía Abraham, porque Dios le decía a Abraham: mira el cielo, puedes contar las estrellas. Y Abraham dijo: no, así será tu descendencia, incontable como las estrellas de los cielos. Y dice entonces el 18, ya lo leímos, el 18, para que gobiernen del día, para iluminar la tierra. 17, 18, para que gobernaran el día y la noche, y para separar la luz de la... Y Dios vio que esto era bueno, y pasó la tarde, y cuando llegó la mañana, así se cumplió, ¿qué? El cuarto día. Entonces, quiero, para irte llevando, hoy vamos a leer toda la Biblia, pues aquí, ¿cierto? Pero, y recuerdo como cuando iban a la sinagoga, que era que a leer la palabra. Es más la palabra que habla que aún nuestras propias palabras. Y quiero irte llevando, porque con esa introducción de los últimos días y lo que los hombres hoy día olvidamos, y nos enseñan incluso a olvidar de dónde viene la creación que Dios hizo para nosotros. Y recuerdo cuando tenía más o menos 12 años, hace muy poquito, eso es como 38 años, es nada, que aún en los colegios se oraba cuando empezaba clase, ¿cierto? O rezábamos, vamos a rezar el Padre Nuestro, y había cierta... Pero cuando ya empezamos en el colegio, empezaron a decir: no, pero es que la ciencia dice, y eso de Dios es falso. ¿A quién le dijeron eso en algún momento? No, es que la ciencia, es que la teoría de la evolución, es que el origen de las especies. Y yo estudié ciencia, y me tocó leer, estudiar muchas cosas, porque por tarea me tocaba. Pero yo ya era creyente, o sea, yo ya, aunque no había nacido de nuevo, conocía de Dios. Y cuando entraba a esas clases de ciencia, de química, de física, todas esas cosas, yo me quedaba asombrado del orden y la perfección con la que Dios diseñó la tierra. Entonces a veces mucha gente decía: no, eso es mentira, Dios no saca el sol todos los días, Dios no va y saca la luna. Eso es porque la tierra tiene un movimiento, una rotación. Entonces nos habían dicho mentiras, que era Dios. Mira, Dios planeó, es la mente más perfecta del universo. Hizo una planificación, diseñó el universo, la tierra, el sol, los movimientos, la gravedad, cada ley, cada cosa que hay. Solo que el hombre, cuando Dios le ha permitido conocer algunas leyes de la ciencia y descubrirlas, se ha dado cuenta de cómo, de qué efecto pasan sobre ciertas cosas. Pero eso no quiere decir que invalide la perfección y la obra de Dios. Él hizo un orden para que todo funcionara. Una vez estaba la mamá en la casa, y llega el niño y le dice: mamá, es que mi papá dice que nosotros venimos del mico. Pues el mico es el mono, el chimpancé, ¿cierto? Mi papá dice que nosotros venimos del mico. Y dice la mamá: mi amor, la familia de tu papá sí, a nosotros nos hizo Dios. Porque y cuando yo estudiando en ciencia, que leía pues todas las teorías que tenía que leer,
que tenía que aprender y leer. Recordaba, por ejemplo, el origen de las especies de oparín, que dice que eran estructuras moleculares pequeñas que con cambios de la temperatura, con descargas eléctricas, se unían a moléculas más grandes, a compuestos complejos y terminaba formando un ser vivo. Y pues para eso hay que tener más fe que para creer lo que dice la palabra del Señor. Y son cosas locas que la humanidad nos ha metido y ha intentado distorsionar lo que Dios mismo ha hecho en nuestras vidas. Y quiero que vamos a Romanos 1 para que corroboremos un poco de eso en la palabra y sigamos entrando. Basados en esa carta, esa última hojita que leímos y que estamos trabajando, vamos a Romanos 1, versículo 18. Y mira lo que dice. Pero Dios muestra, ¿su qué? Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. ¿Estábamos en esa lista o no? Y puede que usted y yo estemos apenas conociendo o hemos metido a conocer de Dios y aún andamos como pecadores y perversos, haciendo lo que no debemos hacer, deshonrando a Dios, ofendiendo su nombre. Pero a eso no estamos llamados. Y dice entonces, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su... Si nosotros le damos rienda suelta a nuestra perversión humana y pasamos por alto las órdenes, los preceptos del Señor, lo que estamos haciendo es deteniendo la verdad con esa perversión, haciendo lo que no debemos hacer. Dice el 19, ellos conocen la verdad acerca de Dios. ¿Quiénes? ¿Conocíamos nosotros que Dios existía? Pero no lo conocíamos de la forma que ahora conocemos. Pero sabíamos que Dios, de Él provenía todo. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho, ¿qué? Evidente. 20, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos. ¿Quién no lo ha, ¿Alguien aquí que no haya visto los cielos y la tierra? Todos lo hemos visto. Y dice, por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. No tenemos excusa alguna para no conocer a Dios. No tenemos excusa. Porque Dios ha mostrado su poder desde la creación. Cuando admiras una flor, cuando admiras un árbol, el cielo, las aguas, un río, lo que sea, te das cuenta que detrás de esas manos hay un arquitecto perfecto, que es Dios, quien hizo todo lo que vemos, los cielos, las estrellas, para que las pudiéramos mirar y observar desde aquí, para que alumbraran el camino y como figura de esa luz de Cristo que iba a venir al mundo. 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, y quiero que enfaticemos un poco en este versículo. Dice, es cierto que ¿qué? O nosotros conocimos a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. Y muchas veces es tan fácil abrir la llave de la casa, lavarnos las manos o llenar un vaso de agua. Pero ¿cuánto hay detrás de todo eso? El Señor proveyendo el agua, pueblos y naciones enteras trabajando para que eso suceda. Y aún ni siquiera eso se vuelve paisaje. Y no damos gracias. Cuando aún eso tiene que ser permanente en nosotros de dar gracias. Dice, en cambio, en vez de dar gracias y adorarlo como Dios, en cambio comenzaron a inventar ¿qué? Necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Y quiero detenernos ahí un momento, y es que nosotros muchas veces, la gente ha dicho, ¿cuál Dios? Y es lo que implantan y han tratado de meter en nuestras cabezas, en los niños, en los jóvenes, de que no hay un Dios, de que todo es ciencia, casualidad, azar.
Y mira, ¿qué es una teoría? Su palabra lo dice, teoría. Hay teorías que no han sido comprobadas. Normalmente una teoría es aquello, es un planteamiento que se lanza, pero que no se ha comprobado. Pero se cree más en las teorías que en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y es lo que necesitamos, iglesia. No por el hecho de que, yo les voy a poner un ejemplo, si yo invento algo, una máquina de alguna cosa, el hecho de que tú descubras cómo funciona niega que yo la haya hecho. ¿Sí me entendiste la pregunta? Si yo hago una máquina que hace algún tipo de procedimiento y tú así, ve, ¿y esto cómo es? Y empiezas a analizarla. Ah, aquí tiene un circuito, aquí tiene un motor, aquí tiene... Ah, claro, no, ya sé cómo es. No, usted no hizo eso. Eso se hizo solo. Dios creó, hizo, diseñó el universo, diseñó cada cosa. Pero el hombre ignorantemente cree con ideas necias de que porque se da cuenta de que el agua moja, no la hizo Dios. Sí, es verdad. Y es las cosas necias que se han, como dice en ese versículo 21, en cambio comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente quedó ¿qué? En oscuridad y confusión. 22 afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en perfectos, completos necios. 22 en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron, con forma de serpientes mortal, de simples, perdón, a ver si estaban despiertos, de simples mortales, de aves, de animales de cuatro patas y de reptiles. 24, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban, porque se olvidaron de Dios, dejaron que las ideas necias llegaran. Y dice, vergonzosas deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables ante sí, degradantes entre sí. Viles y degradantes. 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una y así rindieron culto. Y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Y algo muy tremendo ahí es que preferimos, y usted ve la ola de lo que se vive hoy día, nueva era y todas estas cuestiones, que lo que hacen es darle tributo y gloria a ¿quién? A Dios no, sino a lo creado. Entonces se ama más y se le la Pachamama. ¿Quién es la Pachamama? Aquí, que la madre tierra. Entonces Dios quedó de lado y se inventan cosas. No, la madre tierra, y adoran la naturaleza y adoran aquello que fue creado y no se le da la gloria al Creador. ¿Y cuántas veces nosotros aún todavía le damos la gloria a tantas cosas, incluso nuestras mismas capacidades y habilidades humanas, pero no le damos la gloria verdadera a Dios? No le damos ese lugar que es únicamente para Él. Y en medio de esas cosas surgen situaciones cuando han desviado de que ya no se honra a Dios, ya no se obedece a Dios. ¿Se busca qué? Dinero o plata, fortuna, ¿cierto? Es lo que el medio dice, es lo que la gente busca, y aún entre los mismos cristianos en muchas ocasiones van detrás de la casa, el carro y la beca. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta y no hemos despertado a darnos cuenta que nuestra eternidad, nuestra riqueza está ¿dónde? En el cielo. Y a veces no nos preocupamos por hacer lo que tenemos que hacer para heredar esa riqueza que está en el cielo. Y buscamos adorando ¿a qué? A la creación. Y cuando adoramos a la creación, adoramos a Dios. Adoramos al Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Con D minúscula. Es Satanás, el Dios de este mundo. Y algo que me llamaba mucho la atención en esta semana, que Dios iba hablándome. Vamos un momento al Salmo 70, por favor. Salmo 73. Y ahorita leemos el 26. O venga, terminamos el 26 ahí, perdón. El 26 de este versículo. De Romanos 1, 18, 26. Por esa razón Dios los abandonó. ¿Por qué? Porque no le dieron
honra y gloria al Creador, sino a la creación. Por esta razón, Dios los abandonó. ¿A qué? A sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron en la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo con otras, unas con otras, y bueno, y sigue, ahí después le queda de tarea. Pero ¿qué pasa cuando yo no le doy la gloria y la honra a Dios y adoro a este mundo, al sistema, lo que el mundo hace? Viene el peor castigo que podemos tener nosotros, y es caer en nuestras propias manos. ¿Hasta dónde lo ha llevado usted un vicio o una adicción? ¿Hasta dónde lo ha metido en el pantano y lo ha revolcado? Y es nosotros mismos los que nos metemos allí, porque es un peligro caer en nuestras manos. Y vamos entonces al Salmo 73, y me llamaba mucho la atención porque hoy, viviendo en los últimos días, muchos de nosotros estamos tan afanados en conseguir, en ganar, en hacernos del mejor carro, la mejor casa, las mejores cosas en el mundo. Descuidamos adorar a nuestro Señor. Descuidamos buscar lo más importante. Y veía cómo en el Salmo 73, el salmista, dice Salmo de Asaf, dice ahí, habla acerca de esa situación de que veía a la gente en el mundo viviendo chévere, según él observaba, con riquezas, con tantas cosas. Y él se preguntaba, bueno, ¿qué sentido tiene serle fiel a Dios? Y muchas veces puede que en su cabeza haya llegado esa pregunta, bueno, yo veo que el que hace el mal, el que no agrada a Dios, el que busca lo del mundo, le va muy bien. ¿Usted ha visto eso de pronto? ¿Cierto? Dice, ay, yo quisiera vivir como ese. Y no podemos envidiar esas situaciones. Y en el Salmo 73, vamos a leerlo, y dice, 1, en verdad Dios es bueno con Israel. ¿Nosotros qué somos? Somos el Israel celestial. Y si vemos desde el origen, Adán y Eva fueron los primeros padres, y estamos enlazados con ellos físicamente por alguna de las ramas, pero espiritualmente estamos siendo, ¿qué? Hijos de la promesa, hijos de Abraham, hijos de Cristo, hijos de Dios, por la promesa. Y dice así, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón. ¿Quieres que Dios sea bueno contigo? ¿Qué hay que tener? Un corazón puro. 2, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Mire, tremendo. Alguien también vivió y quedó escrito cuando a veces miramos y vemos a los malvados prosperar y ay, pero uno que trata de portarse bien y vea tantos problemas, tantas situaciones. ¿Le ha pasado? ¿Cierto? Dice, y los veía prosperar a pesar de su maldad. 4, pareciera que viven sin problemas. Tienen el cuerpo tan sano y fuerte. 5, no tienen dificultades como otras personas. ¿Alguna vez ha pensado así? Están leyendo la mente, ¿no? Cuando en algún momento lo hicimos. No tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas, se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Ojo, ¿tienen qué? ¿Cuántas veces usted dice, ay, yo quisiera, qué bueno tener, qué rico pasear como ellos, qué rico, ¿cierto? Y a veces miramos solamente lo que otras personas aparentemente disfrutan y tienen y viven. Pero nosotros vivimos en otra promesa. Y dice, tienen todo lo que su corazón desea. 8, se burlan y hablan solo maldades en su orgullo, procuran aplastar. ¿A quién? A otros. Se jactan. 9, contra los cielos mismos, y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. 10, entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. 11, ¿y qué sabe Dios? Preguntan, ¿acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos. 12, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. 13, conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. ¿Cuántas veces de pronto ha pasado por tu cabeza? ¿Será que
¿Está bien que me esfuerce en ser agradable a Dios? ¿Tiene algún retribución el tratar de vivir en santidad? ¿Se lo ha llegado a preguntar? Sí, puede levantar su mano si quiere. Se lo ha llegado a preguntar, pero ¿tiene sentido que yo siga tratando de agradar a Dios mientras otros viven tan bueno y no pasa nada? Y dice, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. 14, en todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. ¿Le ha pasado que a veces pasan los días y sientes que siempre hay un problema? Eso sí creo que es la motivación a vivir en fe, a pedirle al Señor y a confiar en Él. 15, si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. 16, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. 17, entonces entré en tu santuario. El salmista entró a orar delante de la presencia de Dios. Mira lo que dice, entonces entré en tu santuario, Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, les pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. ¿Se ha llegado a reír de lo que soñó por la noche? Algo tan incoherente. Yo estaba aquí y resulté allí. ¿Sí? Entonces me di cuenta, 21, de que mi corazón se llenó de amargura. ¿Por qué? Porque se puso a mirar la prosperidad de los malos y los perversos y se enfocó en eso. Y dice, y yo estaba destrozado por dentro. 22, fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento, le decía el Señor. Sin embargo, todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Y lo que tú y yo debemos lograr entender, de que si tenemos a Dios en el cielo que nos aguarda con sus brazos abiertos, ¿qué más necesitamos? Obviamente tenemos que subsistir, hay que hacer algún trabajo para pagar el agua y el arriendo, ¿cierto? Pero dice, me guías, 25, a quien tengo en el cielo sino a ti, te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud. ¿Se puede uno enfermar? Sí, podemos, nosotros no somos cuerpo glorioso. Podemos enfermarnos, pero esperamos la promesa de la resurrección donde no habrá ni enfermedad, ni llanto, ni dolor. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío, ¿para cuándo? Para siempre. Los que lo abandonen perecerán. Le van a cambiar el apellido. Ya hay aquí algunos Pérez, ¿cierto? Este es el chiste. Perecerán. Y es que morirán. Y dice, los que lo abandonen perecerán. Porque tú destruyes. Ojo, mira ahí donde dice, no, pero es que Dios es solo amor. Dios es el papá. ¿Cómo le voy a decir a un hijo, no, te destruyo porque... ¿Qué dice la palabra? ¿Destruye o no destruye? Y mira lo que dice, los que lo abandonen perecerán porque tú destruyes a los que mantienen contigo, a los que se alejan de ti, a los que se alejan. Y si nos alejamos de Dios, nos puede esperar solo destrucción. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al soberano Señor mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Y quiero que nosotros no olvidemos como que no vamos a ser parte de esas personas que hablaba Pedro, que olvidaron que Dios creó todas las cosas y que de igual manera les espera a la tierra su destrucción, ya no por agua, sino por fuego. Y vamos a 2 Corintios 4:4. Dice así:
Satanás, ¿quién es quién? El Dios de este mundo ha cegado la mente de los que no creen. Mucha gente hoy día no cree por varias razones. Y bueno, la razón fundamental es porque Satanás, que es el Dios con D minúscula, el príncipe de este mundo, ha cegado ¿qué? La mente y los corazones de la gente. ¿Con qué los ha cegado? Cuando el mundo saca de la ecuación a Dios y ya no hay a quien darle cuentas porque te enseñan a que Dios no existe, de que Dios eres tú mismo, de que el que busca a Dios es porque necesita muletas y no es capaz de hacer las cosas por sus propios medios, como muchos lo afirman, entran aquellos deseos de nuestro corazón que quieren hacer lo que quieren, manejar su vida a su antojo, no rendirle cuentas a nadie. Y cuando tú no tienes el respeto a Dios, no te va a importar hacer lo que tu cuerpo te pida, porque no le tienes respeto a Dios. Y por eso dice que Él es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia o el mensaje del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Jesús mismo decía, uno de los discípulos le decía a Jesús, muéstranos al Padre. ¿Y qué le respondió Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tremendo sería si alguien nos preguntara, muéstrame a Jesús. Y pudiéramos responderle, si me has visto a mí, has visto a Jesús. Qué reto, ¿cierto? Pero esa sería la idea en la que nosotros pudiéramos mostrar la conducta misma y la esencia de nuestro Señor en nosotros mismos. Y mira, Dios les advertía al pueblo, el pueblo israelita. Y mira, cuando sabemos y hemos estado estudiando de que el pueblo de Israel, ¿de dónde lo sacaron? De Egipto, ¿cierto? Y mira, muchas veces, ¿quiénes estaban en el antiguo Egipto? Yo estaba en Egipto, que es nuestra antigua vida pasada. Y pasaba algo muy particular con los israelitas. Y es que aunque fueron sacados de Egipto, en muchos de ellos, Egipto no fue sacado de ellos. Se lo llevaron en el corazón. Y tú podrías estar aquí ocupando una silla cuando Dios te llamó de Egipto, pero sigues cargando a Egipto, ¿dónde? Porque sigues obedeciendo, honrando y adorando al mismo Dios de este mundo. Y Dios les advertía, vamos a ir un momento a Éxodo 34. Quiero que el Espíritu Santo esté conectando toda esta escritura en tu corazón para que entendamos el mensaje. Éxodo 34, 11. Y dice así: pero presta atención, ¿a qué? Dios le está hablando al pueblo de Israel. Le dice, pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno. Porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré ¿a quién? A los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. En otras palabras, a todo el pueblo de Canaán, los cananitas que estaban divididos en diferentes pueblos que ocupaban ¿qué? El desierto. Y a ellos les tocaba ir, después de haber estado 400 años en Egipto, esclavos, la tierra que Dios les había dado también, prometida, ya estaba muy ocupada. ¿Sí? Y dice el Señor que expulsaré a los... Presta atención a todo lo que te ordeno hoy, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, cananeos, hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. Dice 12, ten mucho cuidado de no ser tratados con los pueblos que viven en la tierra donde te diriges. Si lo haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, 13, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa
Acera o Acera le decían, la misma que usted ha escuchado como Astarte, como Astarot, como Ishtar, como Inanna, Afrodita, que era en esa mitología de esta gente como la esposa de Baal, la esposa del mismo Satanás. Y dice, en cambio deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. 14. No adores a ningún otro, porque el Señor, cuyo nombre es, ¿cómo se llama el Señor? Mira, ahí está con C mayúscula. Es uno de los nombres del Señor. ¿Se llama qué? Celoso. Tus celos y los míos son malos, pero los celos del Señor son perfectos. Y dice, el cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación. Entonces, si tú amas a Dios, debes tener una relación donde le des exclusividad a Dios. A Él no le gusta ser el otro ni la otra. A Él le gusta ser ¿quién? El único, el primero. Porque es Dios celoso, dice, en su relación contigo. 15. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra. ¿Que viven en dónde? ¿Tú dónde vives? Vivimos en la tierra, pero no militamos como los de la tierra. Somos extranjeros, ¿dónde? De paso sobre esta vida. Dice la Biblia que somos embajadores de Cristo. Entonces dice, no hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan ¿a qué? A pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos en comer lo que ofrecen en sacrificio y tú irás con ellos. Acto seguido, si haces eso, aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a otros dioses, como esposas para tus hijos. Y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. Y Dios les advertía al pueblo, mire, yo los saqué de Egipto, los saqué de la contaminación, de la idolatría a todos los dioses que adoraban en Egipto. Pero no hagan alianzas con la gente que sigue adorando ¿qué? Otros dioses. Y muchas veces nosotros mismos seguimos adorando a otros dioses. Y no me estoy refiriendo porque antes, ay, sí, no, yo ya no tengo imágenes y cosas. Y cuando dice de destruir las imágenes, no es que tengas que cargar un martillo para ir a destruir todo lo que veas. Es que tumbes de esta tierra y de tu vida todo altar que se levanta adorando al Dios de este mundo, a lo que ofrece, a lo que muestra, a lo que seduce. Y que tú puedas ser y tener claridad en que Dios es celoso contigo y es celoso conmigo. Ellos, y ahí habla y menciona de la diosa ¿qué? Aserá. Y estudiando la parte de la diosa Aserá es como si adoraran a la madre naturaleza y a la que le dedicaban. ¿Y saben cuáles eran los cultos que hacían principalmente a esa diosa? Era que se reunían al frente de altares que hacían a tener relaciones sexuales, orgías y de todo frente a ellos, porque de esa manera se le rendía culto. Porque para Dios esa parte de la sexualidad y la pureza es santa y debe ser solo ¿para quién? Para tu Señor, a no ser que te dé un esposo y te bendiga para que tengas esa intimidad allí. De resto, es abominación. Mira, tú no necesitas hacer un altar con un velón negro, una calavera y arrodillarte a adorar a Satanás. Con que obedezca lo que a él le agrada es suficiente. ¿Lo entiendes? ¿Cómo adoramos a Dios? Si no es obedeciendo. Entonces, cuando obedecemos al Dios de este mundo y seguimos sus costumbres, sus tradiciones y nos enlazamos, mira, no quiere decir que tú no puedas tener gente que conozcas, pero no hagas alianzas para sentarse a su mesa a hacer lo mismo que hacías cuando todavía estabas en Egipto. Tal vez para llevar la palabra, darle un mensaje de aliento, evangelizarlo y tratar de entregarle el mensaje de salvación, que es a lo que Dios nos ha llamado. Y quiero que vamos a 2 de Reyes 17. 2 de Reyes, capítulo 17, versículo 6. Y dice, finalmente, en el año 9
del reinado de Oseas. Oseas era uno de los reyes de Israel. Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados ¿a dónde? A Siria. El pueblo fue desterrado, Dios permitió su destrucción y fueron llevados a Siria, donde los establecieron en colonias en la región de Alá, en Gozán, junto a la ribera del río Abor, y en las ciudades de los medos. O sea, los medos, los persas, era toda esa cultura. 7. Semejante desgracia ocurrió a los israelitas. ¿Por qué? Porque rindieron culto a otros dioses, pecaron contra el Señor su Dios, quien los había sacado a salvo de Egipto y los había rescatado del poder ¿de quién? De Faraón, el Dios de este mundo, del poder de Faraón, rey de Egipto. 8. Habían seguido las prácticas de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra de su paso, así como las prácticas de los reyes las prácticas que los reyes de Israel habían introducido. Los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto. Y quiero que el Señor ahí debe estar hablando a tu corazón, porque no se trata de que somos cristianos y venimos a la iglesia y mostramos la cara más antica, ¿cierto? A veces estamos en la iglesia y nos miran, no nos tiene la aureola, pero en secreto, ¿qué estamos haciendo? En secreto, en tu intimidad, debajo de tus cobijas, donde nadie sabe que eres cristiano, ¿estás agradando y honrando al Señor? ¿O estamos jugando a la doble? A ser nosotros mismos. Y a veces uno habla con cristianos que separan la vida de la iglesia con la vida secular, como si fueran dos situaciones diferentes. Y debemos serlo uno en cualquier lugar, sea en el mundo, sea en la iglesia, ser cristianos y ser hijos de Dios. Y dice entonces ahí en el 9 que íbamos, los israelitas también habían hecho muchas cosas en secreto que no eran agradables al Señor su Dios. Se construyeron santuarios paganos en todas las ciudades, desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad murallada más grande. 10. Levantaron columnas sagradas, las columnas que le hacían a la diosa Acera, y postes dedicados a la diosa Acera en la cima de cada colina alta, debajo de todo árbol frondoso. Se inventaban dioses para cada cosa: el dios sol, el dios luna, el dios mar. Todo era un dios, y adoraban las cosas creadas, menos ¿a quién? Al Creador. 11. Ya leímos el 10, ¿cierto? 11. Ofrecieron sacrificios en todas las cumbres de las colinas, tal como lo hacían las naciones que el Señor había expulsado de la tierra a su paso. Así que el pueblo de Israel había hecho muchas cosas perversas, con lo que provocó ¿qué? El enojo del Señor. Efectivamente rindieron culto a ídolos, a pesar de las advertencias específicas que el Señor les hizo repetidamente. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y a sus videntes. ¿Qué eran los videntes? Los que recibían profecía a través de visiones que Dios les daba, para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia: apártense de sus malos ¿qué? Dios nos llama y lo sigue diciendo: apártense de sus malos. Si estamos en malos caminos, ¿qué debemos hacer? ¿Seguir en ellos? No, pide perdón, arrepiéntete y apártate. Y dice: apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos y decretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a ustedes a través de mis siervos, los profetas. Sin embargo, 14, los israelitas no quisieron escuchar. Fueron tan tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados. Despreciaron todas sus ordenanzas. Rindieron culto a ídolos inútiles, por lo cual ellos mismos se volvieron ¿qué? Inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas, desobedeciendo el mandato del Señor de no imitarlas. ¿Cuántas cosas imitamos de culturas y de cosas que, ay no, es que es la familia? Y a veces hemos malentendido ese concepto. No, es que primero, ¿qué? La familia. Sí, la familia del cielo es lo primero. Y muchas veces nos vendemos y vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas.
ay no, es que, y vendes tu lugar, lo cambias por algo que anhela tu vida, tu cuerpo, y te olvidas que eres hijo de Dios, que no debes cruzar, ni que no debes estar en las mismas cosas que andabas en tiempos anteriores. 16. Los israelitas rechazaron todos los mandatos del Señor su Dios e hicieron 2 becerros de metal, levantaron un poste dedicado a la diosa Cera y rindieron culto a Baal y veneraron a todas las fuerzas. ¿Ha visto gente que adora las estrellas? O incluso nosotros mismos tiempo atrás, ¿cierto? Culto a las estrellas, al sol, a la luna, a todo. Recuerdo que uno supuestamente creía en Dios, pero no faltaba, y si usted todavía tiene la herradura, la penca y la cintica verde y la rosa blanca y la... Sí, porque muchas veces jugamos y no sabemos con qué Dios estamos. Y seguimos mezclando. Yo recuerdo cuando era niño que no faltaba el riego y el saumerio en la casa. Y que salga el mal y entre el bien, como Cristo entró a Jerusalén. No, pues qué maravilla. Sí, y no faltaba porque creíamos que era de esa manera que se agradaba al Dios de los cielos, sin saber que no conocíamos la palabra y estábamos extraviados. ¿Cuántas cosas puede que usted aún por no conocer la palabra continúa haciendo como si y siguiendo adorando a esos dioses, los dioses de este mundo? Sí, ya Dios hablará y está hablando a cada uno para mostrarle lo que hay allí. Entonces dice en el 17, hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego. Imagínense. Consultaron con adivinos. ¿Alguno de ustedes consultó adivinos? Ay, no, nadie. Entonces yo el único. Consultamos adivinos. Y dice, consultaron adivinos el 17, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal, con lo cual provocaron el enojo del Señor. 18, como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió. ¿De dónde? De su presencia. Y la escoba del Señor es grande. Y los barrió de su presencia. Dice, solo la tribu de Judá quedó en tierra por un tiempito. Pero aún los de Judá se negaron a obedecer los mandamientos del Señor su Dios, los mandatos del Señor su Dios, ya que siguieron las prácticas perversas que Israel había introducido. El Señor rechazó a todos los descendientes de Israel, los castigó entregándolos a sus agresores, hasta expulsar a Israel de su presencia. Pues cuando el Señor arrancó a Israel del reino de David, los israelitas escogieron a Jeroboam, hijo de Nabat, como su rey, pero Jeroboam alejó a Israel del Señor y lo hizo cometer un gran pecado. Los israelitas persistieron en seguir todos los caminos perversos de Jeroboam. No se apartaron de esos pecados hasta que finalmente el Señor los barrió de su presencia, tal como les habían advertido todos los profetas. En consecuencia, los israelitas fueron desterrados, deportados a Siria, donde se encuentran hasta el día de hoy, cuando escribieron el libro de los Reyes. Y volvamos a 2 de Pedro para terminar. Capítulo 3, versículo 7 nuevamente. Y dice, y por esta misma palabra los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Sin embargo, queridos amigos, 8, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Sus tiempos son diferentes y a veces nosotros pensamos que el Señor se está demorando mucho, pero si usted hace cálculos, 1 hora del Señor, si eso es proporcional, viene a ser como 40 años. 1 hora, Señor, 1 hora, espérate tantito, no hace 1 hora me pediste, ya van 42 aquí, pero allá va 1 hora, ¿cierto? Y yo decía, pero el Señor, ¿por qué se demora tanto? Si esa proporción aplica en ese sentido. Y dice entonces, volviendo al 7, han sido reservados para el fuego, están guardados para el día del juicio,
cuando será destruida la gente que vive sin Dios. 8. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años como un día. En realidad no es que el Señor sea lento. Mira lo que dice, para cumplir sus promesas. Como algunos piensan. No, es que viene, que no viene, que cuándo va a llegar. Al contrario, es paciente por amor. No quiere que nadie sea destruido, sino que todos se... Entonces revisemos bien, iglesia, porque a veces solo el hecho de asistir, calentar una silla, no quiere decir que estemos arrepentidos y apartados del mal. Porque si seguimos viviendo y haciendo lo que no le agrada a nuestro Señor, lo estamos desobedeciendo y deshonrando. Y no podemos ser parte del mundo en los últimos días que se ha olvidado del Señor, sino con más fuerza pegarnos de Él. Pongámonos en pie, vamos a orar. Y quiero hacerte una pregunta. Hay una diferencia grande. ¿Quiénes son hijos de Dios? Bueno, mira, en la tierra estamos los hijos de Dios que hemos sido concebidos por Él. Y mira, hay una gran diferencia entre que seas un hijo concebido y un hijo reconocido. Cierra tus ojos ahí, quiero ministrarte. Y mira, tal vez, y Dios te hizo, te formó y te concibió allí en el vientre de tu madre. Y de hecho eres su hijo porque te concibió. Pero es muy diferente ser concebido a ser reconocido por Él. ¿Sabes? Si Dios te reconoce y me reconoce, cuando ve y reconoce atributos suyos en mi vida y dice, ese es mi hijo. Padre, yo sé que tú has hablado a nuestros corazones, Señor, y que has mostrado cómo en estos últimos días no podemos seguir jugando a ser cristianos, a que nos vean, a que aparentemos en la iglesia, que no nos falta sino la aureola, sino a ser hijos que no adoren al Dios de este mundo, sino a ti, mi Señor. Es tiempo de que te pongas a cuentas con el Señor, le pidas perdón. Y si hoy has identificado y Él te ha mostrado aquellas cosas que como hijo de Dios no debes y no deberías continuar haciendo, es tiempo y momento de que pares. Señor, no queremos ser barridos de tu presencia. Y dile, Señor, no quiero ser extirpado de tu casa, Señor. Quiero ser reconocido por ti como tu hijo. Quiero ser reconocido porque me parezco a ti. Y porque es innegable el parecido que tú dices, ese es mi hijo. Tal vez muchos de nosotros en la vida, algunos cuantos, aún en este lugar y atrás de las pantallas, tal vez fueron concebidos y tuvieron un padre biológico, pero nunca fueron reconocidos. Y hoy tú nos muestras y nos enseñas y dices, eres mi hijo porque te pareces a mí. Y eso es lo que tú buscas, mi Señor. Háblale al Señor, pídele conforme a lo que Él te haya hablado y mostrado en este día. Porque solo Él sabe por qué entregó hoy este mensaje, porque conoce nuestros corazones y sabe qué es lo que hay que buscar y escudriñar en lo profundo de nosotros. Padre, te damos gracias, te exaltamos y te bendecimos. Gracias por este tiempo que nos permitiste adorarte, alabarte y recibir de tu palabra directa, Señor, de tus labios. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.